Nosotros seguimos en Alba Cecilia en directo, transmitiendo conversando con el doctor Julio Castro en el día de hoy, médico infectólogo, y hablábamos de la malaria. Bueno, nos detendría muchísimo saber cuáles son los síntomas, cómo se siente un paciente, pero lo impresionante son las cifras de personas que han fallecido por estos casos, estas epidemias. Ahora vamos a hablar de la difteria, porque yo le decía al doctor que había leído algo por allí de que la tasa de vacunación de la enfermedad era de un 40%. Sin embargo, desde hace 30 años no se veía una epidemia de malaria y vuelve otra vez, perdón, de difteria, y vuelve otra vez la difteria. Usted dijo en estos días que eso era como un autogol. Sí, absolutamente. La difteria es una enfermedad que se transmite de persona a persona y que, bueno, igual, lo único, al igual que sarampión, lo único que tienes que hacer es vacunar. No hay otra forma. Si tú ves ahorita los países que tienen epidemia de difteria, todos son africanos excepto Venezuela. Myanmar, otro país de África subsahariana, esos sitios hay guerras civiles o hay situaciones políticas extremas. Entonces dices, bueno, Venezuela, si hace una similitud, pareciera que estuviera en una guerra por este tipo de cosas. La última gran epidemia que hubo en el mundo de difteria hubo en Rusia y en los países de la cortina soviética justo al final de la Guerra Fría. Estamos hablando de una epidemia que duró 5 años, tuvo casi 700.000 casos en total de pacientes con difteria y una mortalidad cercana al 15-20%. O sea, estamos hablando de una epidemia de grandes magnitudes y esa epidemia solamente se acabó cuando la Organización Mundial de la Salud, junto con aliados de grandes grupos de vacunación, el gobierno ruso pidió ayuda y se vacunó al 100% de la población en ese momento. Pidió ayuda. Ahí es donde me quiero detener, porque nosotros no pedimos ayuda. Este gobierno no quiere pedir ayuda. En el caso de las vacunas, en el caso de los medicamentos. ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de una ayuda humanitaria para Venezuela y no se ha concretado nada? Por lo menos 4 años que el tema está en el tapete. Sabemos que la Organización Panamericana de la Salud, que es el representante de la Organización Mundial de Salud en Venezuela, ha traído expertos en difteria que están trabajando en este momento en Venezuela. Pero nada hacen los expertos en difteria, decir lo mismo que venimos diciéndolo la gente del mundo académico, de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Sociedad Venezolana de Salud Pública, Sociedad Venezolana de Infectología, Medicina Interna, que lo estamos diciendo hace 4 o 5 años, cuando el gobierno no termina de hacer caso. Hasta que tú no tengas una campaña masiva de vacunación para estas dos enfermedades, no vas a abatir la enfermedad. Y los resultados son obvios. Acaban de publicar los datos de difteria en la blog de la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una epidemia que ya tiene 1 año en Venezuela. Entonces tú te preguntas, después que sabes que tienes 1 año una epidemia, la campaña de vacunación va a empezar después de 1 año cuando estás en campaña electoral. Hay algo ahí que la campaña electoral y la palabra epidemia no van de la mano. Entonces ahí es donde eso supuestamente debería restar votos, ¿no? Pero el ministerio sabe que se están produciendo casos de difteria porque están notificados y ellos notificaron a la Organización Panamericana de la Salud ya desde hace 1 año. Entonces, bueno, ¿por qué esperaste 1 año para vacunar? ¿Tendría la gente que vacunarse de difteria, doctor Julio Castro? Porque aquí la gente, cuando se habló de difteria, todo el mundo salió corriendo, incluso hubo una escasez de vacunas por esa razón. Sí, creo que difteria es una de las enfermedades hasta que no vacunemos el 100% de la población, no vamos a abatir la epidemia. Wow. Porque difteria tiene una característica un poquito diferente al caso de sarampión, que tú puedes tener personas que están portando la bacteria en su garganta y no tienen síntomas. Hay portadores asintomáticos de difteria, eso es un problema. Eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de la enfermedad. La enfermedad se produce así. O sea, hasta que tú no logras tratar de bloquear. Las políticas públicas en materia de salud sí son culpa del gobierno. Exactamente. Entonces, el problema de la difteria lo están manejando como si fuera un brote contenido. Bueno, tienes un problema en una escuela ahí en el municipio Revenga del estado de Aragua. No. Esto no es un problema del municipio Revenga del estado de Aragua. Esto es un problema del país. Hay 14 estados con difteria. Esto es un brote nacional. Claro, esto es una por epidemia eso se habla de una epidemia. Entonces, por lo tanto, tú tienes que vacunar a todo el mundo y para vacunar a todo el mundo, tú tienes que hacer una campaña de verdad. El ministro habló hace 1 semana que iniciaron la campaña del Plan de las Américas de vacunación y dice que va a haber 6.000 puntos de vacunación en Venezuela. ¿Y dónde están? Esa es la gran pregunta. 6.000 puntos son 150 puntos por municipio. Son 325 municipios en el país. Yo quiero saber dónde están los 120 puntos de vacunación en el municipio de Baruta, donde estamos, o en el municipio de Sucre, o el municipio de Chacao, municipio de Latillo, o el municipio Libertador. No los vemos. No los vemos. Sí. Doctor, el mal de Chagas en estos días nos alarmó a los venezolanos escuchar un caso como en el Táchira, donde el gobierno dijo que iba a activar un plan de acción. Tuvieron que, movilizaron a toda esa población porque hubo 4 personas que fallecieron y un bebé de 11 meses.
¿Tenemos que estar preocupados por el mal de Chaga también en Venezuela? Fíjate, este caso es un caso de un brote asociado a ingestión oral del parásito de Chagas. Esos brotes se producen cuando hay una fuente común de contagio, que es alimentación. Esas personas tomaron el mismo jugo o se tomaron la misma sopa o comieron la misma comida contaminada. Ya ha habido brotes de esto en Chichirivichi, Estado Vargas, municipio de Chacao en el 2006, en una escuela en la plaza, al lado de la plaza de Bolívar de Chacao. Ha habido otros brotes en Táchira previamente, San Juan de los Morros, Estado Guárico. O sea, no es la primera vez que ocurre esto. Pero esos son brotes contenidos. Esos sí son brotes contenidos. Uno no es que los chipos están volando por todo el estado Táchira picando a todos los tachirenses. No, esa no es la figura. Okay. La figura que la gente tiene que entender es que no puedes comer el alimento preparados en la calle que tú no tienes la garantía de que están libres de esos parásitos. O sea que no es tan grave como la malaria y la difteria. No tiene la misma connotación. Okay. Pero ¿qué pasa? En la situación donde la gente come casi cualquier cosa hoy en día, come comida en la basura, etcétera, etcétera, Ajá. el riesgo de que esta enfermedad se transmita por esta vía, que no es la vía tradicional, va en aumento progresivo. ¿Cuántas enfermedades se podrían contagiar con la gente comiendo de la basura? Todas estas epidemias. No podemos. No, las enfermedades que son por vectores, pero tienes cólera, tienes Charichacoli, tienes Yersinia, patógenos intestinales, la basura trae vectores y los vectores transmiten otras enfermedades. Esto es un tema de sanidad pública. No podemos volver a la época preindustrial donde la basura, las aguas negras estaban a cielo abierto por las grandes capitales del mundo. O sea, no hay necesidad que regresemos tan atrás. Ya estamos volviendo en indicadores de salud. Mortalidad materna, regresamos al año 1965, o sea, el año que yo nací. O sea, echamos para atrás 50 y tantos años de un solo plumazo. En 5 años, la mortalidad echó para atrás lo que le había costado a la democracia, echa 40 años adelante. La mortalidad infantil, desnutrición en los niños. Más o menos, mortalidad infantil, regresamos a 1962. En mortalidad infantil, las tasas de mortalidad de 1962. Entonces, si tú ves cada uno de los indicadores, no hay un indicador de salud, no hay uno. Hay una boleta de salud que es el World Health Report. Esta es la boleta que hace la Organización Mundial de Salud para todos los sistemas de salud del mundo y los miden con la misma vara todito. No hay uno de esos parámetros que Venezuela haya mejorado. En este momento se produce una protesta, repito, frente al Ministerio de Salud de Venezuela de los enfermos de VIH porque no consiguen los antirretrovirales, no hay tratamientos para ellos. En este caso, doctor, ¿de qué podemos hablar? De un tema también de humanidad. Ese tema del tratamiento anti-VIH, que es similar a los tratamientos de los trasplantes, similar a la quimioterapia, tiene connotaciones diversas. Connotación número 1 en el caso de los VIH. La estrategia de tratamiento en los VIH no solamente sirve para controlar al que esté enfermo, quien quiere el medicamento. Si no toma el medicamento se va a morir. Aquí no hay soluciones intermedias. Simplemente empiezan a tener manifestaciones del VIH y se muere. Entonces, eso está pasando. Al tú tener la mayoría de los pacientes con VIH controlados, el virus en ellos se pone a una condición mínima y la capacidad de transmisión de una persona infectada a una persona que no está infectada también se reduce. Entonces, el tratamiento tiene una responsabilidad en el control de la epidemia para que personas que no están infectadas eviten infectarse. Y eso no está pasando porque los 75.000 pacientes que tienen VIH no están recibiendo tratamiento. Su capacidad de contagio es mayor. Entonces, eso, digamos, habla de un tema de transmisibilidad. Pero hay un aspecto fundamental, que es el aspecto de derecho humano. Alguien decidió en el alto gobierno venezolano sacar a los pacientes de diálisis peritoneal, cerrar los programas de trasplante en Venezuela, no comprar tratamiento antirretroviral, no comprar quimioterapias para el programa de alto costo. Alguien tomó esa decisión. Alguien decidió que una serie de venezolanos que tienen enfermedades no van a recibir su tratamiento. ¿Basado en qué? No, eso no fue compartido, eso no fue discutido, eso no fue socializado. Y eso tiene una connotación directa de derechos humanos porque tú dijiste, alguien decidió que un número determinado de venezolanos ya no tienen acceso al tratamiento. Y hay un elemento más que tiene que ver con la vacunación y los tratamientos, que están exigiendo el carnet de la patria como una cortina o un apartheid, y esto nos pone en la situación de Sudáfrica de los años 80. Mira, yo tengo que ir a la pausa, pero solamente una última pregunta que me quedó pendiente. ¿Tuberculosis? ¿Hay alguna data de tuberculosis? No hay data de tuberculosis, al igual que no hay data de ninguna enfermedad, pero la sensación de quienes vemos enfermedades infecciosas en el país, que no solamente somos los infectólogos y inmunólogos, internistas, pediatras,
es que el número está aumentando y hay dificultades para conseguir tratamiento. Y aquí el tema de la transmisibilidad es igual que para el VIH. Mientras no estén controlados todos los casos de tuberculosis, esto es una epidemia silente que va avanzando, avanzando, avanzando y cada vez vemos más. Yo te voy a dar un dato simple. En el instituto donde yo trabajo, hemos visto 4 casos de tuberculosis entre el año pasado y el año 2017. Wow. Estoy hablando de enfermeras, técnicos cardiopulmonares, jefes de almacén. Eso no lo veíamos hace muchos años. Eso es un síntoma de lo que está pasando. Estoy hablando de gente que tiene un trabajo, que come todos los días. ¿Qué pasa con la gente más pobre que tiene menos acceso a los medicamentos y a los alimentos? Probablemente la situación es peor. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar hablando de la situación hospitalaria en Venezuela, de cómo está la salud en nuestro país. Ellos hicieron una encuesta muy interesante que vamos a conocer también en un micro que vamos a presentar para ustedes en la próxima parte. Y, por supuesto, el tema de las medicinas. ¿Qué está pasando con las medicinas? Se habla todavía de un 98% de escasez, pero estamos viendo algunos medicamentos que han llegado, que los han aprobado a dólar libre, que te puede costar más o menos 4 millones de bolívares una cajita de un medicamento. ¿Quién puede pagar eso? ¿Todo el mundo lo puede hacer? ¿O simplemente se sigue muriendo la gente porque no hay el medicamento y mucho menos hay el dinero para pagarlo? Vamos a hacer la pausa y regresamos.